Conference recording has started. De parte de la dirección del Archivo Central del Ministerio de Educación Pública, les damos la más cordial bienvenida a este video tutorial sobre la ordenación documental. Importante siempre recordarles que cualquier consulta o duda nos pueden escribir al correo archivocentral@me.go.cr. Para iniciar hablando sobre la ordenación documental, vamos a ver la terminología correspondiente a este procedimiento. Entonces es importante recordar que la ordenación documental es un procedimiento en el cual buscamos establecer una serie de secuencias en los documentos producidos en nuestras instituciones dentro de estas categorías o grupos previamente clasificados, según la unidad de orden que nosotros hayamos preestablecido. En este caso podría ser una ordenación alfanumérica, numérica, por ejemplo, o cronológica. Y la idea de ese tipo de procedimiento es poder facilitar la ubicación y la localización de los documentos que tenemos en nuestra custodia. Los documentos se ordenarán siempre de acuerdo al año y al día, es decir, de acuerdo a la fecha del documento o a la fecha en que el documento ha sido producido. Entonces, este procedimiento se deberá aplicar en todas las series y tipos documentales que nosotros producimos y que además requerimos subdividir. Y a continuación vamos a ver todos los tipos de ordenación documental que encontramos en este procedimiento. Podemos encontrar ordenación onomástica, que es la relacionada a los nombres de personas. La ordenación toponímica, que es la que está relacionada a los lugares. La ordenación por asuntos o por materias, por ejemplo, sería relacionada, por ejemplo, como dice acá, proyectos o investigaciones. Vamos a ver, como les decía, cada uno de esos tipos de ordenación. Vamos a comenzar con la ordenación onomástica. Esta nos dice que los apellidos y los nombres que tienen el mismo número de sílabas son seguidos del menor a mayor número de letras, y las últimas también en secuencia alfabética. Por ejemplo, si tenemos a Martí López Jorge, sería el que vamos a ubicar primeramente, porque es el que tiene menor número de letras. Y dentro de este tipo de ordenación, de igual manera, vamos a establecer una ordenación alfabética. Entonces tendríamos a Martí López Jorge, luego Martín López Jorge y finalmente Martínez López Jorge. Como ven, aquí hay una secuencia en la ordenación alfabética. Además, ubicamos de primero, o coincide ubicar de primero, la palabra que tiene menor número de letras. También pasa el caso que cuando solamente conocemos el primer apellido de la persona, es el que vamos a ubicar primero dentro de nuestra gaveta o dentro de nuestro archivador. Por ejemplo, Ureña Carlos, luego Ureña Abarca Damaris, Ureña Barrantes Raúl. En este caso primero estamos ubicando el expediente que tiene un solo apellido y le va a seguir los expedientes en orden alfabético. También para el caso de la ordenación onomástica, cuando solamente conocemos la inicial del segundo apellido, es el que vamos a ubicar de primero. Como vemos en este ejemplo, tenemos a Carvajal B. Danilo, Carvajal Barrantes Miguel y Carvajal Bogantes Irma. En este caso, el primero lo vamos a ubicar, que es el que tiene menor cantidad de letras, y los que estén seguidos vamos a ubicarlos de igual manera en orden alfabético. Ahora, para los casos donde solamente tenemos apóstrofos, prefijos, preposiciones o incluso artículos dentro del nombre completo de la persona, de igual manera lo vamos a tomar en cuenta para hacer la ordenación. Por ejemplo, en este caso vemos de la O Castro Rocío y Di Mare Aguilar Marco, o sea que esos prefijos o preposiciones de igual manera los vamos a utilizar para hacer la ordenación. Además, ¿qué pasa cuando tenemos dos personas o más con el mismo nombre y los mismos apellidos? Pues la ordenación onomástica nos dice que vamos a establecer o vamos a determinar un elemento diferenciador descriptivo para generar esa diferencia. Por ejemplo, tenemos a Jiménez Jiménez Kenneth con cédula 1 y Jiménez Jiménez Kenneth con cédula 2. En este caso, la cédula es un elemento descriptivo que nunca se va a repetir, por lo que para este ejercicio nos va a funcionar perfectamente.
Ahora vemos la ordenación toponímica, que nos dice que vamos a hacer esa ordenación por medio de los nombres de zonas o territorios, o en este caso las direcciones regionales o las supervisiones. Por ejemplo, circuito 01, circuito 02, circuito 03 y así sucesivamente. Además nos dice que en el caso de la ordenación cronológica, los documentos se deben de ordenar de acuerdo a la fecha de producido del documento. 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Y en caso de no tener, que el documento no tenga la fecha como tal, entonces vamos a tomar la fecha de recepción o de recibido en nuestra oficina como la fecha del documento. Y si no tenemos fecha, se coloca entonces este documento como el más reciente dentro de la carpeta. Además, la ordenación cronológica nos dice que si solo se consigna el mes, se optará por colocarlo al final del mes. Cuando aparezca solo el año, se sitúa al final del año. La idea acá es que los expedientes se ordenen comenzando por el año más antiguo y los elementos que le sucedan se deben de ubicar hasta llegar al documento más reciente. Dentro de cada mes, dentro de cada año, estableciendo siempre esa relación en la ordenación cronológica. Además vamos a encontrar la ordenación numérica, que es la más conocida, la más fácil. La idea es establecer una asociación de números comenzando siempre por el 1, como hemos dicho en otros videos tutoriales, y así sucesivamente, como vemos en el ejemplo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y así seguiría el ejercicio. Además encontramos la ordenación alfanumérica, que consiste en relacionar tanto letras como números para crear un código de ordenación único. Por ejemplo, el código que le establecemos a los oficios o el código que le podríamos poner al informe de proyecto. Ahora vamos a ver los lineamientos para crear los expedientes de personal. Es importante que dentro de estos lineamientos encontremos que debemos de recopilar todos los documentos relacionados al caso o al trámite. Luego vamos a organizar los documentos conforme a los procedimientos establecidos, tanto a nivel de la institución como a nivel de la dirección del archivo central. Después vamos a depurar los documentos que se incluyen dentro de este procedimiento para la creación de los expedientes de personal, eliminando así duplicados y hojas en blanco. Solo en caso de que estas hojas en blanco sirvan o tengan una función para proteger las fotografías, dibujos o grabados, los vamos a dejar. En caso contrario, como dice la presentación, vamos a eliminar esos duplicados, esas hojas en blanco. Después vamos a ordenar cronológicamente todos los documentos que contengan ese expediente personal, de manera que el primer documento sea el que registre la fecha más antigua, que es lo que conversábamos en las diapositivas anteriores. De tal manera que el documento más reciente sea el que vamos a encontrar al final. Así, dándole una asociación a ese trámite, a ese expediente. La idea es que cualquier persona que encuentre el expediente, que vaya a hacer uso del mismo, pueda entenderlo, pueda encontrar una asociación lógica de los hechos, una asociación además cronológica de esos hechos. Y algo muy importante es que no vamos a separar los anexos o antecedentes en soporte de papel que se encuentren, como dice acá, engrapados o adjuntos, y de igual manera los vamos a foliar, dándole la secuencia lógica de acuerdo a la ubicación de ese anexo dentro del expediente. Ahora vamos a ver los lineamientos generales previos a la ordenación de los expedientes. Y estos lineamientos van de acuerdo a la gestión 03 del año 2016 que emitió la Dirección General del Servicio Civil. Y este comunicado nos dice que no debe existir duplicidad ni de fotocopias en títulos, evaluaciones de desempeño, acciones de personal o cualquier otro documento que encontremos dentro del expediente personal. La idea acá es evitar el crecimiento desmedido del expediente. Y además esta comunicación nos indica que se debe confeccionar los expedientes de personal de los funcionarios de manera integrada, en estricto orden cronológico, como hemos dicho, y en orden secuencial. Además vamos a foliar todos los documentos de ese expediente, evitando fraccionar en apartados que contengan doble numeración de folios, en acatamiento a las
sentencia 56 del año 2015 del Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, el expediente personal no solamente lo vamos a depurar, sino que lo vamos a ordenar y vamos a foliar. Además, vamos a tomar en cuenta la norma técnica nacional, también llamada NTN-01, que nos establece los lineamientos para la conformación de los expedientes administrativos dentro de la función pública y en este caso dentro del Ministerio de Educación Pública. Esta norma nos dice que no debemos de incorporar documentos que no sean de archivo dentro del expediente de personal. Por ejemplo, hojas en blanco, formularios en blanco, tarjetas de felicitaciones, documentos en borrador o cualquier otro similar. Asimismo, es necesario retirar los elementos corrosivos como exceso de grapas, clips metálicos, adhesivos, cintas o prensas metálicas. Además, esa norma nos dice que cuando se soliciten fotocopias certificadas de ese expediente, lo aconsejable es que si existen folios de información en ambas caras, lo que se conoce como folio frente y folio vuelto, de esa misma manera se saque la fotocopia por el folio frente y el folio vuelto. Así evitamos pues, que cualquier persona que vaya a hacer uso de esa fotocopia certificada vaya a encontrar pérdida o faltante de información, sino más bien la idea acá es que encuentre una copia exacta del documento original. Además, dentro de los lineamientos que vamos a encontrar, vemos que se debe de recopilar todos los documentos relacionados a ese trámite, como les decía. Ok, ahora vamos a hablar de la portada del expediente que se debe de tomar en cuenta. En este caso vemos 10 elementos, pero si dentro de la producción documental ustedes consideran que se debe de agregar alguno otro, entonces lo pueden hacer. Muy importante, como dice acá, debemos de rotular la carpeta en la cejilla del frente e indicar en la portada la siguiente información mínima: el nombre de la institución, en este caso sería Ministerio de Educación Pública, el nombre de la unidad productora, la dirección o el departamento, el nombre de la función o el trámite que estamos llevando a cabo dentro de ese expediente, el número de expediente, si hemos determinado algún número para poder ubicarlo, la serie documental a la que pertenece, además del nombre del expediente y, muy importante, la fecha de apertura del expediente, que sería la fecha del documento más antiguo que le da inicio a ese expediente. Y además vamos a ubicar la fecha de cierre del expediente. Cuando no tenemos fecha de cierre o el expediente no ha terminado todavía su función administrativa, pues vamos a dejar un espacio en blanco para poder evidenciar esa fecha. Muy importante, indicar un acrónimo o código de clasificación si ya lo tenemos previamente identificado, o cuando hacemos esa transferencia, como les decía, nosotros les damos el código de preferencia y de transferencia. Y además, como número 10, indicar el número de tomos. Esto en caso de que el expediente contenga más de 100 folios. Si tiene más de 100 folios, entonces empezamos a hacer tomos de acuerdo a la cantidad de folios que tengamos. Entonces indicamos tomo 1 de 2, tomo 1 de 3, tomo de 4 y así sucesivamente. De manera gráfica, con la imagen de la izquierda, es como el expediente debería de verse. Como ven, dice Ministerio de Educación Pública, Departamento de Gestión Disciplinaria, número de expediente 078-2016, expediente disciplinario, nos está diciendo qué tipo de expediente es, nos está indicando que hay un nombre para ese expediente, una fecha de apertura y en fecha de cierre, como ven, hay un espacio en blanco, porque todavía el expediente está en trámite. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, dejar una línea, un espacio en blanco. Luego tiene un código de clasificación, que esto estaría relacionado a la transferencia documental, o el procedimiento de transferencia, y el número de tomo, que nos dice que hay 1 de 3. Entonces, la persona que haga uso de este expediente debe de ubicar los otros 2 tomos, el tomo 2 de 3 y el tomo 3 de 3. Además, una vez que vamos a confeccionar el expediente, debemos de darle vuelta o darle un cambio a la carpeta como tal. Y para eso, para explicarlo de una manera más fácil, vamos a ver el video que está acá.
En este video vemos como les decía, que la compañera tiene una carpeta Manila, la presenta y ella la va a abrir para darle vuelta al expediente. Le da vuelta y vemos donde están marcadas las cejillas para poner la prensa plástica. Entonces otra vez tenemos la carpeta Manila como la conocemos en su forma normal y vamos a darle vuelta para hacerle ese cambio al expediente. Y sobre las guías que ya vienen para poner la prensa plástica es donde vamos a poner, en este caso, la prensa plástica. Abrimos y los documentos que ya tenemos previamente identificados, depurados y además foliados son los que vamos a contener. En este caso la persona nos enseña que el primer documento tiene el folio 0001 y que además es el documento más antiguo. Además nos enseña que tiene este expediente u otra sucesión de folios que están de igual manera identificados con un número único de folio en esa sucesión lógica hasta llegar al folio 0004. Ahí tenemos también el folio 0005, que el folio 0005 sería el folio más reciente que tiene ese expediente. La persona le da vuelta al expediente y lo pone sobre las prensas plásticas. Finalmente le pone el seguro y cierra o sella ese expediente, al que ahorita se le acaba de hacer ese cambio en el soporte. Entonces vemos que le dimos vuelta al expediente, que están los folios en el mismo orden, comenzando siempre por el folio 0001 y así sucesivamente con la cantidad total de folios que el expediente contenga. Entonces además nos indica la compañera que sobre ese lomo vamos a indicar el nombre de la serie documental y que sobre toda esa cara o esa carátula del expediente vamos a indicar los elementos que vimos anteriormente en este video tutorial y así nos quedaría identificado el expediente. Ahora vamos a hablar sobre la foliación del expediente. Como les hemos dicho, la idea acá en la foliación del expediente es generar una numeración consecutiva y lógica para cada una de las piezas documentales que conforman la totalidad del expediente. Y de igual manera la foliación lo vamos a hacer con la totalidad de los expedientes que tengamos o que producimos. Por ejemplo, vemos el folio 0005 acá. También es importante recordar que el folio frente es la primera cara de un folio en el que vamos a ponerle ese número de folio, y además tenemos el folio vuelto que sería la segunda cara o la cara de atrás de la hoja, pero en esta no ponemos número de folio. Y como les decía, debemos de foliar todos los documentos que conforman el expediente solo por el folio frente. Debemos de utilizar siempre 4 dígitos, iniciando siempre con el 0001 por ejemplo, y si el expediente excede más de 100 folios, pues ya hacemos un segundo tomo. El folio siempre va a comenzar con el 0001 y así de forma ascendente. Para la foliación vamos a utilizar un foliador automático y en caso de no tener un foliador automático podemos foliar con lapicero de tinta indeleble negro o azul y nunca debemos de foliar con lápiz. El folio además se va a ubicar en la parte superior derecha del documento, evitando así ponerlo cerca de letras o algún elemento gráfico que el documento pueda tener, sino más bien pues ubicarlo en un espacio libre o en limpio, como vemos en la imagen. Como les decía, todo tomo debe contener solamente 100 folios y si excede más de un tomo, entonces la foliación de la segunda unidad será continuidad de este primer tomo que hicimos y se indicará la cantidad de tomos que comprende ese expediente. Por ejemplo, si tenemos un expediente con un contrato administrativo que termina en el folio 0100, el segundo tomo iniciará siempre con el folio 0101, manteniéndose así la integridad del expediente y esa secuencia lógica.
de manera tal que la persona que vaya a hacer uso del expediente tenga conocimiento de la existencia de las otras partes del tomo. Y como les decía, los documentos con folios en blanco intercalados con documentos escritos y que se encuentren además empastados deben de foliarse y se realizará la anotación respectiva en el instrumento de control o de consulta que nosotros tengamos o hagamos uso en la gestión documental. Pues esto será de facilidad para la persona o el usuario externo, interno, que vaya a hacer uso del documento y entonces sepa que existen folios en blanco. Además que si el documento, por ejemplo, lo damos en préstamo, cuando el documento regresa, pues el documento, si tiene un folio en blanco, ya previamente en un soporte empastado, debe de regresar en blanco. Ahora vamos a hablar sobre la corrección de la foliatura. Y en caso de presentarse un error en la foliatura, o por ejemplo una doble foliatura, vamos a tachar una línea paralela con lapicero de color distinta al folio sobre el dígito que esté incorrecto. Y vamos a colocar el número que está correcto, el folio correcto, a la par. Como les decía, siempre pues tratando de no poner un folio sobre algún dato que nos pueda alterar. Y como vemos en la imagen derecha, este es el acta de corrección de foliatura que utilizamos en la dirección de archivo central, que de igual manera si nos escriben se los podemos facilitar para que ustedes hagan las correcciones en sus expedientes. Ahora también vamos a hablar sobre la foliación de documentos no tradicionales, por ejemplo las fotografías. Y en caso de contener fotografías en soporte físico, vamos a ponerle un número de folio, de igual manera en orden ascendente, en la cara vuelta o el lado de atrás de la foto, siempre utilizando un lápiz de mina negra y blanda tipo HB o B, poniéndole un único número de folio, como les decía, y vamos a describir en la fotografía tanto la fecha, el lugar, el asunto, y si tenemos el nombre de las personas, pues también lo indicamos. Y en caso de unidades de conservación como legajos, tomos, libros de contabilidad que ya están previamente empastados y que vienen foliados de fábrica, no vamos a volverlos a foliar, no es necesario, porque estos ya tienen un número de foliación. Siguiendo con la foliación de documentos no tradicionales, entonces vamos a separar e identificar con un código de referencia cuando recibimos tipos documentales que forman parte del expediente, pero que por su formato, su tamaño, nos dificulta pues poder ubicarlo con los demás expedientes. ¿Cuáles serían estos casos? Pues cuando tenemos mapas, planos, como les decía en el caso de las fotografías, e impresos como revistas, periódicos, publicaciones. Además, por ejemplo, si tenemos documentos en soporte audio o viejo, por ejemplo, tal vez en un disco compacto o en un disco duro. La idea es que estos documentos en soporte no tradicionales, de igual manera como vemos en la imagen de la derecha, vamos a establecer un único código para ponerle esa foliatura. Entonces vemos siglas de la unidad productora, luego las siglas de esa serie o tipo documental y finalmente el número de consecutivo, como les decía, siempre comenzando con el 0001 y utilizando 4 dígitos. Y una vez que hemos hecho esta identificación sobre el documento en soporte no tradicional, vamos a ubicar la boleta testigo de referencia cruzada en el lugar donde ahora va a ocupar el documento en su estadía o su custodia, además de que una de estas hojas testigo lo vamos a ubicar sobre el expediente para que la persona que haga uso o consulte el expediente sepa que falta un soporte que se debe de ubicar o de consultar y que este se ubica o tiene otra ubicación. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, la hoja testigo de referencia cruzada, además de ubicar el nombre del expediente, la fecha, el tipo de documento, además me indica la ubicación donde este va a estar ahora. Así pues, cuando hagamos la consulta, vamos a saber dónde podemos ubicar ese mapa, esa fotografía o ese impreso. Además, para el caso de los documentos electrónicos que son recibidos por medios electrónicos, como los documentos que ahora se facilitan en el correo electrónico con firma digital, se deben de imprimir e incorporar en el expediente como evidencia de esa cronología del trámite que estamos nosotros llevando a cabo. Pero es importante además recordarles que estos cuando se imprimen son copias. Todo documento con firma digital que es impreso pierde su validez, por lo tanto serían copias. Pero podemos imprimirlo para darle seguimiento
al trámite, para que el trámite en el expediente, en soporte de papel, mantenga esa lógica. Y de igual manera ese documento que llegó con firma digital se debe conservar en medios electrónicos, con una plantilla similar a que podemos encontrar en el video tutorial de clasificación documental, generando una gestión documental para los documentos electrónicos dentro de nuestra computadora, nuestra carpeta compartida, nuestro servidor. Vamos a aplicar de igual manera, como hemos dicho en otros videos tutoriales, la gestión documental, la aplicación de los procesos técnicos archivísticos también a los documentos en soporte electrónico. Recuerden que si necesitan los formularios que vimos en este video o si tienen alguna duda o consulta, nos pueden escribir al correo archivocentral@me.go.cr y con gusto les facilitamos los materiales. Muchas gracias. The conference